Bueno, la verdad que estamos un día más, gracias a Dios, aquí compartiendo con cada uno de ustedes, dándole las bienvenidas a esto, lo que va a ser, que vamos a estar tratando temas con respecto a lo de la discapacidad. Tenemos un invitado especial y la verdad que esperamos pues sea de su agrado y de gran conocimiento, porque aunque nosotros no seamos, no tengamos una discapacidad, pues podemos tener a un familiar, podemos tener un amigo, podemos tener a algún conocido que de hecho esta información que vamos a estar tratando hoy puede servirle de mucho en su vida cotidiana. Así es. Cambiando un poco el Casualmente estaba tema. ahorita revisando, ajá, sí, Ujú. que iba a comentar que casualmente ahorita estaba aquí revisando sobre la definición de la discapacidad. Ustedes saben que es importante cada vez que vayamos a hablar un tema, más que nada dar una breve conceptualización para que las personas incluso conozcan acerca de los antecedentes y demás. Y según la OMS, la discapacidad es un término amplio, amplio, imagínense, amplio, que abarca aquellas deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación humana. Va más allá de la mera consideración de la salud y se centra en el impacto que una condición tiene en la vida de una persona. Las personas con discapacidad a menudo experimentan desafíos en la salud física, por supuesto en lo mental, debido a factores como la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación, el empleo y las barreras en el mismo sistema de salud. En efecto, yo creo que estos desafíos lo vivimos aquí porque forman parte de las grietas que hay en nuestro país. Allí casualmente al leer eso sobre el tema del estigma, yo creo que eso lo podemos ver a diario, incluso hasta en nosotros mismos, porque quizás en algún momento ustedes en la universidad tuvieron la oportunidad de compartir estudios Ujú. universitarios con alguna persona con discapacidad, en mi caso sí. Ujú. De hecho, yo tengo Totalmente. familiares con discapacidad también, y yo sé que siempre en nuestra sociedad existen diferentes estigmas y tabúes, por supuesto, que se van replicando de generación en generación. Entonces, eso lo que hace es que agudiza o simplemente mantiene un problema, porque a falta de la información, a falta de la educación también y del poco compromiso social también con relación al tema en sí de la discapacidad, Ujú. es que vivimos en una sociedad que definitivamente, pues en muchos términos, Panamá tiene un gran avance, pero la verdad es que somos un país con mucha desigualdad social y con mucho que hacer en tema de derechos humanos. Y siendo específicos en el día de hoy, hablando de las personas con discapacidad en nuestro país. No, y sin duda alguna, Darío, acabas de mencionar algo muy importante. Nosotros vivimos a diario el tema de la estigmatización. La verdad que aun cuando no seamos o no tengamos una discapacidad, lo vivimos a diario. Y como bien aclaras que estamos, como quien dice, escasos de políticas que vayan acorde o enrumben la vida de una persona con discapacidad y que pues le dé la oportunidad de ser una persona tal cual somos las que no somos. No, no voy a decir normal porque se va a escuchar como raro, pero que llevan una vida sin ningún tema, pues, sin ninguna dificultad, sin ninguna restricción alguna o sin ninguna discapacidad, como lo es la palabra. Y yo creo que esa es una de las cosas que está en manos, pues se ha iniciado, ¿no? En gobiernos anteriores y demás con esta tarea, pero creo que no es suficiente, puesto que cada día hay más personas con discapacidad y cuando hablamos de discapacidad, muchas personas atribuyen este término o esta palabra o como lo queramos llamar a personas como con síndrome de Down. Sin Ujú. embargo, hay que entender también de que discapacidad puede ser una persona que perdió un Es dedo, amplio. una persona que perdió una vista, una persona que no puede caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Que Y la perdí un verdad que ojo. sí, que perdió una vista, todo. La verdad que esto es algo que nosotros tenemos que conocer y no estigmatizar como que
hey, solamente discapacidad, personas con síndrome de Down, no, al contrario. Pero creo que eso es lo que hace falta pues aquí en Panamá. Y yo creo que ojalá, Dios quiera, ahora que viene el tema del nuevo quinquenio, hayan diputados que pues también vayan dentro de su de su gran rango, paquete claro, su gran paquete de propuestas, esté dentro de eso, esté la parte de discapacidad. O sea, que le den prioridad a muchas personas pues que lo necesitan y muy personalmente con el tema del trabajo también, porque a pesar de exacto, que esa es lo que personas iba a con decir, discapacidad, ellos merecen un trabajo, trabajar, no claro, una digno, un discapacidad. trabajo digno igual que cualquiera de nosotros, Y no porque tenga una discapacidad te vamos a un trabajo y que, ay, vas a ganar menos. No, para nada, porque todos somos iguales y merecemos el mismo trato. exactamente. Dice, Dice Y hay hablando, discapacidades, que hay discapacidades que ni siquiera son visibles. Por ende, exacto. aún hay muchas problemáticas en cuanto a eso. Definitivamente. Hay que Definitivamente. hay que estudiar bien a fondo exactamente lo que es el tema de las discapacidades, que son discapacidades visibles y discapacidades no visibles, para poder que el tema se entienda bien al 100% y que la gente entienda de que exactamente qué discapacidad vamos a tocar en este momento y a qué tema nos referimos la noche de hoy. Así que yo creo que ya es el momento de darle la bienvenida a César y no sé. Sí, sí, ahí. antes de presentar a César, ajá, disculpen, antes de presentar a César, casualmente iba a comentarles que también en esa misma clasificación de la OMS con el tema de la discapacidad se divide de acuerdo a sus características en discapacidad física, que son aquellas que afectan la movilidad y por supuesto la función física o mecánica del cuerpo humano. La discapacidad sensorial, que es aquella que afecta los sentidos, es esa en donde siempre mencionamos, por ejemplo, la ceguera, la baja visión, la sordera en general. La discapacidad intelectual que va directamente con el tema cognitivo y las habilidades intelectuales. La discapacidad psicosocial, que obviamente ya esto involucra lo que es el tema de la salud mental, que era lo que mencionaba Ildefonso al inicio del live. La discapacidad visceral, que esta muy poco se menciona y es interesante porque es la que afecta a los órganos internos y el sistema del cuerpo humano. La discapacidad múltiple, que ya estamos hablando pues de una combinación de múltiples cosas a la vez. Entonces, para ser bastante oportuno el tema, vamos a involucrar en este live a nuestro invitado. Es una persona que realmente ha aportado muchísimo en cuanto a lo que es una sociedad inclusiva, principalmente porque él tuvo una experiencia que le cambió su vida y que él Definitivamente. resurgió como un ave fénix. Realmente es como un término de verdad de resurgir con un ave fénix. Él es el licenciado César Rivera. En el año 2017 él tuvo un accidente de tránsito. En este accidente de tránsito él, dentro de su diagnóstico, tuvo un trauma raquimedular cervical C3, C4 y una lesión que lo dejaba en condición cuadraplégico. 11 meses estuvo hospitalizado Wow. y prácticamente dentro del diagnóstico clínico como tal le decían que el pronóstico era que él podría haber quedado en estado vegetal y en dado caso pues moriría. Entonces, hoy en día, fíjense cómo pasó el tiempo y casualmente hace poco obtiene su segunda carrera, donde obtiene por ahí mismo la idoneidad como licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Así que bienvenido, César. Yo creo que es súper oportuno tu participación aquí porque tú más que nada lo has experimentado y nos puedes ampliar con el tema. Bueno, primero que todo, le agradezco la oportunidad que me están permitiendo llegar a más personas con respecto a este tema que sin duda alguna pues es algo poco visto en nuestro país. Si bien es cierto, nosotros como población de personas con discapacidad, en mi caso que fue adquirida, tenemos que trabajar fuertemente para poder aportar más a la sociedad y hacer ver de que nosotros somos personas con mucha capacidad, que en diferentes ámbitos nos desarrollamos y podemos lograr hacer grandes
profesionales y sin depender pues de otras personas de que como siempre nos catalogan de que somos dependientes y muy pocas veces ven la capacidad que nosotros como personas realmente tenemos. Definitivamente. Ok, bien, para entrar en materia, César, pues para que le comentes aquí a las personas que están ahorita participando con nosotros en el live sobre pues tu experiencia, que ya obviamente tú has podido utilizarla para hacer voz para aquellas personas que precisamente no la tienen. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar contigo anteriormente en un programa que teníamos a nivel internacional que se llamaba Inclusión Sin Límites. Era un programa súper educativo acerca de las discapacidades y la desigualdad social como tal de nuestros países latinoamericanos, donde Panamá desafortunadamente pues no se escapa de esa realidad. Bueno, sí, realmente recuerdo el proyecto que teníamos que estaba basado en inclusión sin límites como tema. Ahí tocábamos diferentes temas con respecto a lo que era el impacto que tenía la población con discapacidad en cuanto a barreras, limitantes, discriminaciones que hoy en día pues en Panamá no mejora y al contrario nos ponen muchas más barreras para poder lograr lo que es el desarrollo y la vida independiente en la sociedad. Creo que es de suma importancia, tal cual pues como anteriormente lo he dicho en otras ocasiones con otras entrevistas, nosotros tenemos que trabajar con políticas públicas que vayan de la mano con la sociedad civil y con aquella población de personas con discapacidad que somos las personas idóneas para determinar los problemas que existen en la sociedad con respecto a las personas con discapacidad. Pero siempre somos aislados con esos temas y siempre se ve lo que es la burocracia y los temas de que siempre buscan es figurar las altas jerarquías, buscan es tomar fotos, selfies y decir qué hacemos y a la hora de la hora, pues cuando van en busca de una ayuda o una solución con respecto a principalmente las herramientas para lograr la independencia. Vamos a mencionar lo que son sillas de ruedas, andaderas, te ponen trabas, te ponen a subir, a bajar escalera, llenar formulario y a la hora de la hora quedamos esperando las respuestas y nunca nos las dan. Entonces creo que sí, deberíamos reforzar lo que son las políticas públicas y de que las personas con discapacidad realmente sí necesitan, aunque sea una oportunidad, para poder entrar en materia y aportar ese granito de arena al desarrollo de nuestro país. Claro que sí. En ese César, quiero... Ok, dale ya, Alfonso. Ok, disculpa. César, bueno, trayendo lo que es la parte, ¿no?, de tu discapacidad junto con el tema profesional. En tu experiencia personal, si nos podías compartir un poco acerca de cómo es la accesibilidad o cómo fue la accesibilidad en el proceso de la Corte Suprema pues, antes de adquirir lo que es tu idoneidad. Ok, la verdad que es un trámite bastante extenso, un poquito complicado. El trámite para adquirir la idoneidad empieza posterior a lo que es la culminación de tus estudios universitarios y haber adquirido lo que es el diploma en la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Para poder optar por la idoneidad tienes que haber culminado un curso que brinda el Instituto Superior de Judicatura de Panamá. Luego de esto, ellos te brindan lo que es un examen, el cual, bueno, yo aprobé y, bueno, obtuve lo que era la opción para tramitar la idoneidad. Pero fíjate, en el proceso de lo que era asistir al curso, tuve muchas barreras. Exactamente los días que me tocaba presencial, que eran los lunes, las barreras principales estaban basadas en lo que era, no tenían accesibilidad a una rampa de personas con para las personas con discapacidad y me tocaba subir escalera. Wow. Estamos hablando del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia, que en teoría es la institución o el órgano encargado de impartir leyes o hacer cumplir la ley, y teníamos esa barrera. Entonces para mí era bastante complicado y difícil de entender por qué no empezamos a cumplir la ley desde este. Entonces, posterior a eso, culminé el examen,
pasé el examen, todo lo demás, voy a tramitar la idoneidad, pero hubo un punto el cual me enfoqué o que me obstruyó bastante la gestión. Y fue al momento de cumplir con uno de los requisitos que establece pues la ley 350 que habla sobre el ejercicio de la abogacía, y era uno de los requisitos que era pagar 10 balboas en el departamento de tesorería del órgano judicial. Ahí no tuve acceso. Tuve que pedirle el apoyo a una colega de que me hiciera el favor, fuera, me pagara este monto, porque no, las calles eran inaccesibles. Aparte de que las calles eran inaccesibles, cuando llegaban al lugar era con escalera, o sea, nunca pude llegar. Luego de esto, cumpliendo con todos los requisitos, voy a la sala cuarta de negocios generales. Esta sala cuarta de negocios generales está instalada en lo que es la Corte Suprema de Justicia, por donde está el oncológico. Y resulta ser que los estacionamientos de discapacidad estaban siendo utilizados por personas que no mantenían el carnet de estacionamiento emitido por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Posterior a eso, vehículos de la institución se encontraban en la entrada de la rampa de personas con discapacidad. O sea que para mí fue sumamente tedioso lo que era el proceso para presentar solamente lo que eran los documentos para tramitar la comunidad. Fue muy tedioso, muy triste. Imagínense, de repente yo pues que me puedo defender un poquito más porque bueno, tengo un poquito más de movilidad, pero una persona que esté en silla de rueda, que en su totalidad depende de una rampa, de un estacionamiento y que no tenga esa facilidad para moverse, o sea, ¿cómo hace? Entonces, César, creo que... y estás hablando, disculpa, y estás hablando de un día, o sea, eso lo fuiste a hacer un día, de Estamos pagar en hablando, la tesorería y demás. O sea, estamos hablando de un... imagínense lo que ocurre en un día, o sea, lo que pasa en un día. Ahora lo que tiene que vivir una persona todo a diario. O sea, una cosa impresionante. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que te enfrentas a diario y es una de los desafíos, más que todo con respecto al tema de infraestructura, porque no solamente en la Corte Suprema, en las diversas instituciones, en cualquier lugar que vayas. Ahora bien, hoy día sí podemos ver que hay lugares que rampa, etcétera, etcétera, pero todavía yo siento que hace falta mucho más llegar a esas personas a que se den la oportunidad de tener mejor movilidad. Yo creo que también si nos puedes hablar un poco de esos desafíos que tú vives a diario a este tema del transporte, movilidad e infraestructura. Mira que hay una de las cosas que me preocupan bastante y es el uso inadecuado de las personas, vamos a llamarlas que son personas inconscientes e inhumanas, que utilizan nuestros estacionamientos de las personas con discapacidad. Ellos te salen con la excusa de que no, que yo vengo rapidito, voy, me bajo rapidito, me monto y me voy. Pero esto no es así, o sea, tú estás obstruyéndole a una persona que realmente necesita y que no quiere tener la condición de discapacidad. Y, o sea, es complicado, me explico. Otra cosa es los lugares públicos, por ejemplo, las plazas, los centros comerciales. Hay muchas plazas que no cuentan con estacionamientos de discapacidad. Hay muchas plazas que no tienen una rampa de discapacidad. Otras están en un segundo nivel y no tienen elevador, sino que entonces como yo subo a una clínica de odontología, a un centro de fisioterapia que está arriba, a una sala de eventos que está arriba. O sea, ¿cómo lo hago si no tienen un elevador? Porque escalera yo no subo. Entonces es complicado. Y si subo, malabares. Entonces, creo que de ahí tenemos que partir diciendo de que las barreras empiezan con infraestructuras. A diario nos encontramos con obstáculos como infraestructura que nos permiten desplazarnos y tener la libertad que realmente que nosotros como personas con discapacidad queremos tener. Claro. Otra cosa es la discriminación, las limitantes. Cuando tú llegas a un lugar, muchas personas te ven que tienes una discapacidad, pero no saben que el que va a pagar su cuenta soy yo. Entonces se dirigen a la persona que está a mi lado y yo, ven acá, porque el que voy a pagar soy yo, no es él o ella. Entonces ahí ya empieza como que la discriminación, que porque tienes una discapacidad no crees o no puedes ver de que la persona con discapacidad también puede pagar o puede hacer sus gestiones
que puede hacer sus trámites. O sea, nosotros también podemos ser independientes. Exacto. Entonces creo que son detonantes que nosotros incluso tenemos que brindar docencias a las personas para que las personas vayan tomando conciencia y mejoren lo que es la calidad de convivir con Exacto. una persona o una población de personas con discapacidad. Exactamente. César, ahora me toca el momento a mí, de verdad te quiero dar la bienvenida y de verdad yo me siento muy feliz de que tú estés esta noche aquí porque yo tengo muchos años de conocerte antes de que fueras licenciado, entonces para mí es un placer que tú estés en este segmento con nosotros y de verdad me siento muy feliz que con el pasar de los tiempos tú has podido seguir con tu vida. Normalmente eres un profesional, eres una persona totalmente feliz y eso me llena de mucha alegría y satisfacción saber que del César que yo dejé en un momento y el que eres ahora eres la misma persona, simplemente que con limitaciones, pero esas limitaciones siempre las puedes seguir y avanzar con eso. Definitivamente yo pienso que el gobierno de Panamá le faltan muchos... Uy, hay un eco ahí que no me gusta. Que el gobierno de Panamá le faltan mucho todavía para poder tener todas las cosas que necesitan las personas con discapacidad para manejarse dentro y fuera de la ciudad. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué medidas crees del gobierno que tú crees que les sirvan a ustedes para que los ayuden a ustedes, a las personas discapacitadas? ¿Qué leyes hay ahora mismo en el gobierno que los guarden, que los cuiden, que los protejan a ustedes, a las personas con discapacidad? Ok, bueno, durante los últimos años, lo que es la integración activa de las personas con discapacidad para desarrollar políticas o leyes que favorezcan o que nos brinden los derechos necesarios Exacto. para vivir como una persona que no tiene una discapacidad igual a todos. Han sido reformadas muchas leyes. En Panamá se ha ratificado lo que es la Convención de los Derechos Humanos. Eso fue también la creación de lo que es la Secretaría Nacional de Discapacidad. Este es el ente regulador y fiscalizador en teoría, ente fiscalizador de todas las problemáticas y brindar lo que son las herramientas a las personas con discapacidad. En su momento, pues la ley 42 del 1999, que era la ley de equiparación de oportunidades, que fue reformado por la ley número 15 del 31 de mayo del 2016 y modificó pues ciertos articulados de lo que era la ley 42. Lo que es la ley número 1 del 1992, por la cual se protege la población de personas con discapacidad auditiva, y la ley 134, del 2013, que establece lo que es la equiparación económica de las personas con discapacidad. Yo pienso que el Estado no conoce un porcentaje de la población de personas con discapacidad y sus necesidades. Si bien es cierto, aquí en Panamá se realizó en el año 2009, si no me equivoco, 2009-2004. En el 2004, el primer censo de población de personas con discapacidad. Y fue en el gobierno de Martín Torrijos. De ahí más nunca se ha hecho ese censo. Supuestamente en esta administración se iba a hacer el censo y bueno, no se concretó el censo. No se llevó a cabo el censo. Entonces han pasado 3 quinquenios y nunca más se ha sabido cuál es la población o la cantidad de personas con discapacidad que existen en nuestro país, y es por eso que el Estado no tiene el interés de buscarle solución a esto. Yo pienso que sí, nosotros deberíamos de buscar la manera de que se logre o se concrete este censo, que es de suma importancia para nuestra población, porque de esta manera nosotros podemos tener el impacto positivo y cubrir todas las necesidades de manera independiente, porque si bien es cierto, yo puedo decir, hay personas con discapacidad que son sumamente profesionales, pero resulta que en nuestro país no se les da la oportunidad. Y la oportunidad que le dan es porque vengo recomendado de fulano de tal. Si no vengo recomendado, no me contratan. Entonces yo pienso que es triste, vergonzoso, da mucha lástima, porque
como yo, hay otras personas que tienen una discapacidad que han decidido salir adelante, emprender, ser profesionales y no se les da la oportunidad. Entonces, Panamá tiene que cambiar mucho y mejorar lo que son estas leyes y buscar la manera de fiscalizar de que se cumplan. Mira, incluso en la ley de equiparación de oportunidades de personas con discapacidad, Ujú. habla sobre la protección laboral de las personas con discapacidad y su familia, pero a los empleadores no les interesa de que tú seas la cabeza del hogar. Hablo de las familias de las personas con discapacidad. Cuando te votan, te votan. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Subir, a ponerlos a subir y a bajar escalera, pero de que cumplan los derechos y las leyes que ya existen en nuestro país. Y al final es difícil, porque nosotros vivimos en un país que se mueve por El el dinero, dinero. Así. Y vaya por definitivamente. Y, el Ministerio de Trabajo nos da la espalda. exacto. No, y Definitivamente, y es un proceso bien difícil el tema de ir al Ministerio de Trabajo. Bueno, aunque sea, sabemos que en el Ministerio de Trabajo que tenemos ahorita actualmente en Plaza Edison hay ascensores para para las personas con discapacidad, pero es un tema llegar hasta Plaza Edison y todo lo demás. Entonces, yo pienso que también tenemos que tomar en cuenta que los medios de comunicación definitivamente no hacen nada para promover este tema que es tan caccioso. Entonces, ¿cómo has hecho tú para poder ayudarte a ti mismo y poder enviar ese mensaje a distintas partes de la ciudad de Panamá y que las personas sepan? Porque no es primera vez que tú eres invitado a un segmento como este, ya yo te he visto en otros no sé cuántos segmentos de temas de discapacidad. ¿Y cómo haces tú para promover este tipo de mensajes? Darío, no sé si quieres decir algo aparte de lo que yo voy a decir. Sí, permíteme un momentito que te voy a refutar en Claro, algo. Ok, claro. entiendo y comprendo de la falta de compromiso que existe en los medios de comunicación, pero no son Ah, todos por completo, porque, por ejemplo, en mi caso, claro. y voy a ser bien preciso, claro, y tengo que defenderlo, claro, porque César lo sabe perfectamente que yo siempre trato de luchar contra la burocracia, contra la desigualdad social, y siempre trato incluso de incentivar a las personas a que tengan mayor compromiso con respecto a este tema. Si bien es Ujú. cierto, yo también como periodista lo tengo que admitir y constantemente hago el llamado a atención, porque ustedes saben que yo siento que más allá del tema de medios de comunicación, somos nosotros como sociedad. Ujú. Al final yo no tengo que esperar que un medio de comunicación haga algo cuando también nosotros tenemos mucho que hacer. Y ahí es donde va el tema de por qué está la sociedad como está con estas grietas, porque nosotros mismos tenemos que ser agentes de cambio. Ahora sí puedes continuar, César, disculpa, pero es que tenía que decírselo. Mira, lo tuve aquí en la mente. Realmente sí, Darío es un agente de cambio y creo que siempre te recuerdo por esa frase. Para mí eres una persona que lucha por los derechos humanos y también tienes en mente luchar por los derechos de las personas con discapacidad y en tus medios lo haces ver, o sea, es notable. Y bueno, con respecto a la pregunta que me hizo el colega, pues creo que es muy importante de que los medios de comunicación sean un poquito más partícipes y llámese medios de comunicación en cuanto a televisoras nacionales, Telemetro y bueno, etcétera, todas las televisoras nacionales. Aquí me enfoco bastante en las discapacidades específicamente auditiva y visual. Creo que los medios de comunicación deberían de transmitir todas sus programaciones con lenguas de señas. Buscar la manera de que todas estas poblaciones de personas con discapacidad auditiva y visual tengan el acceso a todo lo que son los medios de comunicación. Ver una novela, ver un programa de documental, cualquier transmisión que tengan. ¿Por qué? Porque solamente utilizan los lenguajes de señas en noticieros y en programas y a veces, nacionales. Y eso y a veces ni noticiero. a veces ni en el noticiero, y son barreras que realmente limitan, porque yo por lo menos sí tengo una discapacidad física, yo escucho y yo veo bien, pero las otras discapacidades que son auditiva y visual no logran ver lo que está pasando en Panamá. Entonces es complicado, es triste y creo que sí debemos de hacer ese llamado de que los medios de comunicación busquen concientizar y que inicien también por ellos, porque realmente son los que buscan cómo que es promover lo que son diferentes temas
en sus programas y en sus canales, y creo que deberían de enfocarse más en temas de discapacidad. Fíjate, yo he estado viendo eh, muchas propuestas en cuanto, vamos a hablar, hecho un poquito para atrás, en televisión, propuestas de discapacidad de los candidatos. He escuchado hablar mucho que si del tema económico, que si del tema del trabajo. Creo que fue poquito lo que escuchamos de discapacidad. Y la población de discapacidad no va en descenso, va en aumento. Cada día hay más personas con discapacidad. Entonces creo que sí debería de haber esa participación tanto de los medios de comunicación en conjunto con sociedad civil, en conjunto con el gobierno, para que puedan promover más lo que es la inclusión de personas con discapacidad en general. Ahora, de ahí inicia eliminar todas las barreras de bullying, discriminación. ¿Por qué? Porque vamos a dar una docencia a través de estos medios para que la población pueda ver a las personas con discapacidad como una persona igual a todos. Entonces, creo que los medios de comunicación deberían de empaparse un poquito más. No tanto de que, bueno, vamos a transmitir todo, sino que las cosas importantes sean transmitidas en lengua de señas y que todos puedan participar. No, y también hacer llamados de atención al gobierno porque al final ellos también están para eso. Nosotros podemos ser una minoría en la que no tenemos la red como tal para poder hacerle llegar al gobierno central a que, oye, créate políticas que vayan en pro y beneficio de personas con discapacidad. Ellos son como quien dice ese trampolín para poder, o sea, que todo el mundo va a poder ver, todo el mundo ve y tiene accesibilidad directa para poder ellos mostrar lo que es realmente la voz del pueblo, como uno dice, pero en muchas ocasiones callan y siento que eso, o sea, no debería ser, pues, porque al final... Pero en la ley de equiparación de oportunidades sí existe esta ley, que no se cumple es otra. Y es, creo que es lo que te mencionan, lo que les mencioné anteriormente, y es el punto de que el factor económico mueve todo. Totalmente. Y tú no me vas a poner a pagar a mí algo porque yo te doy algo y ya te callas y no pasó nada. Exacto. Entonces creo que nosotros mismos tenemos que buscar la manera de eliminar todas estas barreras que nos obstaculizan y que no hacen cumplir la ley. Hoy día existe el tema lo que es, porque, o sea, muy aparte de las redes, o sea, de la televisión y demás, de los medios de comunicación, existe este gran medio que creo que a los últimos años ha sido tan explosivo como lo es el Instagram, como lo es el Twitter y demás, que de alguna u otra manera ha dado un mensaje en el que hey, estamos aquí, ya no somos los mismos de antes, no somos los mismos sordomudos, nada de eso, de que nos hacíamos de la vista gorda. Pues creo que esa también es una red importante, muy aparte de los medios de comunicación, de estatales y demás, para poder darle la oportunidad de mostrar sus capacidades de decir que estamos aquí, Claro que sí. porque ellos son tal cual, igual como cualquier otra persona, indiscutiblemente. Y o sea, voy a mencionar algo, César, que tú acabas de comentar, muy importante, y yo creo que eso lo mencionaba también anteriormente, antes de que tú entraras. Si bien es cierto, la discapacidad ha ido en incremento en los últimos años y es algo que muchas personas, no sé, nos hacemos de la vista gorda o porque como yo no tengo discapacidad, a mí no me interesa, a mí me da igual, no tengo un familiar con discapacidad, no me interesa, no le presto atención. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ir evaluando y hay que ir como que siendo eco, o sea, voz eco a esas personas que piden ayuda a grito día a día. Y no una persona, como les comentaba a los chicos en antes, que discapacidad lo traemos como que solamente es a las personas con síndrome de Down, etcétera. Solamente no hay discapacidad con síndrome de Down, hay muchas motoras, etcétera, que la que mencionaba Darío. Y yo creo que eso es algo a lo que nosotros también tenemos que tomar muy en consideración y muy tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, pues hay que seguir luchando porque realmente, o sea, no hay que esperar que ni los medios de comunicación divulguen muchas cosas que viven a diario las personas con discapacidad. La verdad que estamos sumamente felices y en ese sentido, César, también tengo otra pregunta para ti. ¿Qué tipos de apoyos comunitarios y sociales consideras tú se deben para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad? Mira, esa pregunta me gusta porque precisamente yo personalmente tengo una fundación
y la fundación se llama, como mi persona, César Rivera, agregándole el Sin Límites. Yo ofrezco ayuda de donaciones de sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, todas las herramientas necesarias que utilizan las personas con discapacidad o adultos mayores para su independencia. Ahora bien, el Estado tiene muchos programas de ayuda social para las personas con discapacidad, adultos mayores, incluso hasta para sus familias. Uno de los más sonados o más mencionados son el Ángel Guardián, que emite el Ministerio de Desarrollo Social, pero sabemos que todo eso es por palanca. Sí, eso es político. Todo es político, todo es por palanca. Incluso lo que es el Senadis, ellos le dan un subsidio a las fundaciones para poder otorgar lo que son o ejecutar las operaciones dentro de sus instituciones o oficinas o lo que hagan. Pero de igual manera, esto es político y si no eres del partido o no eres de la política, no puedes recibir el apoyo. Entonces, creo que sí existen los beneficios o los apoyos y apoyos técnicos, pero no son distribuidos de la mejor manera y creo que eso debe de mejorar para que todas las personas con discapacidad puedan recibir estos beneficios, pero hay que tener en cuenta algo también. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que sería inconsciente si yo recibiera un beneficio como lo es el Ángel Guardián, porque yo trabajo, yo tengo un empleo y yo tengo cómo cubrir mis gastos y todo lo demás. Esto sería como para las personas que son de escasos recursos, las personas que no tienen ingresos, que sus papás son de extrema pobreza, o sea, que no tienen cómo salir adelante. Incluso creo que hay hasta un subsidio, no un subsidio, perdón, un programa que otorga la Caja del Seguro Social o el MINSA, que es para lo que es la atenciones médicas para las poblaciones de personas con discapacidad. Pero hay un tema ahí. Si no tienes el carnet que te certifica como persona con discapacidad, no te puedes atender. O sea que si yo llego con una urgencia, no me atienden. ¿Me explico? Porque no tengo el carnet. Entonces creo que la salud no te avisa cuando viene la enfermedad, no te avisa cuando viene un accidente, no te avisa nada. No, Esto es repentino. y el tema es de los carnets, eso es un protocolo, porque yo me acuerdo Claro, cuando eso era lo que hablaba iba a decir. de Claro. capacidad, yo me acuerdo cuando estuvimos en ese tema de voy al carnet, o sea, eso es un lío que tiene que esperar no sé cuántos días, que tiene que traer no sé cuántos documentos para poder que ellos certifiquen, eso es horrible. Ojalá fueran días. ¿Sí? Ojalá fueran días, porque cuando yo tramité mi carnet en la Secretaría Nacional de Discapacidad, metí los formularios, tuve que esperar 6 meses para que me agendaran para una evaluación. De ahí, la evaluación me llamaron, bueno, la evaluación suya es en 3 meses. Ok, fui a la evaluación. Me evaluaron y todo lo demás. Bueno, tiene que esperar como 3 meses más para que le den los resultados de la evaluación. Espera el resultado de la evaluación, y de ahí tiene que esperar 6 meses más para que te entreguen el carnet. O sea, estamos hablando prácticamente 1 año y medio y creo que es algo sumamente complicado esperar tanto tiempo por un carnet que al final tú sabes que tienes una discapacidad. Pero adivina, aquí hay otro tema, que te lo dan temporal, te lo dan por 5 años y en 5 años tú tienes que ir y renovar el carnet. Pero adivina, hay discapacidades que van empeorando en vez de mejorar. Y esto Aquí, no debería ser temporal. No. exacto. Hago un paréntesis, dice Yarisa que buenas noches y tengo entendido que Senadi no todas las toma como una discapacidad, porque mi niño estaba en una institución tomando sus terapias y la misma fisioterapia, imagino que está escribiendo, y en efecto es verdad, porque eso va como en rangos. Ellos tenían que evaluar con el psicólogo a ver si esa discapacidad que en teoría fue diagnosticada al paciente, ellos la consideraban como una discapacidad. Sería una Dice Yarisa que pregunta. la terapia... Sí, pero en ese caso, permiso, en ese caso obviamente ese tipo de evaluaciones que demoran un poquito más son las que no se ven a simple vista, ya no estamos hablando de física ni mecánica, sino porque obviamente si tú estás viendo que una persona tiene discapacidad en un pie o tiene una discapacidad en un brazo, ya es diferente, creo que es un poco más rápido. Lo que pasa es que uno de los requisitos fundamentales o principales que ellos te piden es un diagnóstico médico.
Cuando tú llegas con un diagnóstico médico, en el diagnóstico viene, bueno, este tiene un trauma raquimedular cervical C4, como los médicos explican, Ujú. y obviamente eso es una discapacidad, porque ya Sí, tú no claro. tienes limitación física, tienes movilidad reducida, no puedes caminar, usas sillas de ruedas, estás en andadera, usas muleta, usas bastón, o sea, todo eso es una discapacidad. Entonces, esas discapacidades también esperan el mismo tiempo, te estoy Ah, diciendo, yo tuve en silla, cuando yo fui silla de ruedas, y yo tuve que esperar prácticamente 1 año y medio para tener un carnet, ¿qué? Imagínate. Wow. y Esas son las entidades, prácticamente 1 año y medio. esas Es son que las es muy entidades del gobierno que nos sí, manejan en Panamá, las personas con discapacidad que definitivamente no tienen conciencia y no tienen no valoran el tiempo de cada persona, que debería ser un tiempo corto para entregarte un carnet de discapacidad. No deberías esperar un año, jamás. No debería ser Ahora, el tiempo. ese es el protocolo y el proceso que ellos tienen Claro. para otorgar. Hay que hacer un paréntesis de que los que trabajan, o sea, los funcionarios públicos, de repente pues te dan un poquito de tranquilidad porque son cariñosos, son amables, te tratan bien. No todos, pero sí en su mayoría, por lo menos en esta institución, Ujú. sí he notado pues lo que es la empatía de parte de ellos, Oh. y creo que más que todos deberían de mejorar lo que es el sí, pasa. procedimiento, el Eso. proceso de otorgamiento de estos certificados de discapacidad. Aquí Ahí menciona, quería anexar algo más un segundo, y de Alfonso quería anexar algo más. Cuando es el tema de los deportes que por lo menos que podemos hacer, que fútbol, que podemos hacer que voleibol, que podemos natación, ese tipo de deportes que son normal, que utilizamos normalmente en Panamá. ¿Cómo se trata, cómo tratan las personas con discapacidad para anexar ese tipo de deportes? Ok, Y ahí mismo en esa misma, permiso César, permiso, Claro. y en ese mismo orden de idea, también sumándolo a lo que él está preguntando de participación como tal, me gustaría saber es la integración, o sea, el área de Ujú, recreación. Por ujú. ejemplo, si tú quieres ir a ver un partido de fútbol o quieres ir a ver un partido de voleibol, un encuentro de baloncesto, ¿cómo es el tema de la inclusión en la Ampliando recreación? la pregunta. ok. Vamos a empezar con la primera, que es el tema del acceso a los deportes. Deportes tiene programas que van de la mano con lo que son deportes inclusivos. Ahí hay fútbol para amputados, hay baloncesto para personas en sillas de ruedas, hay una cuestión que se llama Rubik, hay como tres deportes más que son para la población de personas con discapacidad. Tienen sus entrenadores que son personas profesionales de educación física y también fisioterapeutas. Y realmente creo que el que quiera hacer deporte, pues si tiene quien te brinde el apoyo, tú lo puedes hacer. O sea, no hay limitantes en Ok. cuanto al deporte, porque bueno, es mi decisión y yo me quiero meter en un equipo de fútbol, perdón, de fútbol de amputado. No soy amputado, no lo puedo hacer porque solamente es amputado, pero hay otros deportes pues que yo como persona con discapacidad pues me puedo integrar. Obviamente no, por el tema de las movilidades y todo, no vas a poder acceder a todos los deportes como tal, Ujú. porque la capacidad que yo tengo en cuanto a mi movilidad no la tiene el otro. Entonces creo que sí, sí hay deportes, incluso los gimnasios aquí en Panamá, por ejemplo, no voy a mencionar nombre porque sería marketing, publicidad, Claro. etcétera, pero sí hay gimnasios aquí en Panamá que tienen accesibilidad, incluso hasta máquinas para personas con discapacidad. Los entrenadores son bien empáticos, te ayudan. Yo lo digo en base a mi experiencia personal porque yo he ido a 2 gimnasios aquí en Panamá, diferentes, incluso hasta uno cerca de mi casa, y siempre te buscaban qué hacer o las máquinas pues que tú podías desarrollar tu ejercicio. Ampliando la pregunta que Darío hizo, era sobre el tema de las recreaciones. Creo que aquí en Panamá, vuelvo y te lo digo, si nosotros queremos salir a X lugar, siempre hacemos lo imposible, aunque no tenga la accesibilidad. Pero sí deberíamos de buscar la manera de que en Panamá existieran recreaciones. Por ejemplo, en México existen unas playas donde tienen sillas con ruedas para la arena, Wow. donde las personas con discapacidad entran a la playa y se bañan. Hay
persona que trabaja en pro y beneficio de las personas con discapacidad aquí en Panamá, que la pueden buscar en Instagram, es Turismo Inclusivo Panamá. Ella busca la manera siempre de hacer actividades para las personas con discapacidad, incluso en las provincias centrales está buscando la manera de incorporar las playas que tengan acceso para las personas con discapacidad. Hace poquito en Veracruz se inauguró en un restaurante, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, tampoco lo voy a mencionar, se inauguró una pasarela dentro de la arena, en la misma playa, para que las personas con discapacidad puedan ir a disfrutar y recrearse también. Me ha tocado a mí ir a playas donde yo tengo que buscar la manera de moverme con la andadera en la arena y es difícil, es complicado. Entonces hay que ver cómo se busca más lo que es la interacción, hacer y restablecer lo que son las estructuras para la recreación y que las personas con discapacidad puedan ir y recrearse igual a todos. Y de que incluso va a ayudar en el turismo, porque hay personas con discapacidad en todo el mundo que quieren venir a un lugar inclusivo o que esté adaptado para las personas con discapacidad y también recrearse. Por ejemplo, aquí en Panamá las discotecas nunca, ninguna creo, si hay una o dos, no sé cuál, pero ninguna está adaptada para las personas con discapacidad. Entonces, nosotros Digamos también que tenemos destino. claro, claro que sí. Digamos que te dieron ganas de asistir a una obra de teatro o a un cine. Gracias Bueno, si nos da por ir a una obra de teatro o un cine, bueno, creo que el cine sí está adaptado, los cines sí están adaptados desde estacionamiento, nos ubican siempre en la parte frontal, que nos tratan de dañar más las vistas, porque no podemos subir a la parte de arriba, entonces realmente esto también es una barrera, porque si bien es cierto, me protegen para que no me caiga en la escalera, pero me daña la Ajá, vista, entonces exacto. creo que hay que buscar la manera como que también adaptarlos ahí. Creo que no hay un cine inclusivo al 100% como tal aquí en Panamá. Teatros, bueno, hay teatros que sí tienen elevador, pero siempre busca cuando vas a este tipo de actividades, ay, usted tiene una discapacidad, venga, siéntese aquí adelante, pero yo quiero estar en el balcón, pero yo quiero estar allá arriba en la parte donde están las gradas, O sea, ¿cómo hago para llegar hasta allá? obligan, te obligan a estar allá al frente de todo. Eso se O llama sea, crear allá, limitaciones para, eso lo que hace, lo que hace eso es crearle limitaciones a ustedes. claro que Entonces sí. eso para mí es, si no debería ser, no deberían tener ningún limitante para ir a un teatro o para ir al cine y sentarse en la parte de arriba. Cuando la gente sale por la parte de arriba y al final tiene un acceso por la parte de arriba, deberían crear pedazos de rampas para que ustedes puedan subir y bajar sin ningún problema. Así es. Creo Sí, que hay estadios que sí están adaptados con elevador y todo para las personas con discapacidad y otros tienen rampa. Por ejemplo, el Rotcarú. El Rotcarú tiene una rampa inmensa de esquina a esquina que tú subes. Bueno, ahí también te vas a matar subiendo. Por lo menos en mi caso, andadera, caminando. Bueno, ese es un ejercicio que ahí bajo como 10, 15 libras, pero bueno, por lo menos está accesible, me explico. Claro. Está accesible de que yo me puedo sentar y alguien me puede ayudar a subir y todo lo demás. No tengo que subir escaleras ni nada por el estilo, los baños están ahí mismo. Hay otros estadios, por lo menos lo que es el Rommel Fernández está adaptado para las personas con discapacidad, tiene sus estacionamientos, pero asimismo hay otros que no tienen esto y nos limitan y no podemos, por ejemplo, una liga de fútbol, vamos a poner una liga de barrio, por decirlo así, que todo el mundo va, parquea, se toma algo, comparte con sus amistades, no puedo ir porque no hay estacionamiento de discapacidad y tampoco hay accesibilidad a sentarme en unas gradas, qué sé yo. Entonces, sí hay en un lugar, pero no hay en otro. Entonces creo que sí, esto, lo que son las infraestructuras, como lo mencioné antes, deberían de ser mejoradas en su totalidad. Obviamente va a llevar tiempo, Claro. porque no se puede hacer todo de ya para allá, pero sí debería de ser mejoradas para que todos podamos acceder a las recreaciones que en Panamá existen. así es. Mira, César, ahora César, que vi lo de las banderas en Panamá, que publicó la página de Beauty, te voy a decir algo y creo que todo eso fue noticia nacional en Chorrera. El alcalde que hizo la ciclovía, él dice que hizo la ciclovía pensando en las personas con discapacidad. Yo creo que yo voy allá con mi andadera y quedo estampado en la zanja.
porque eso está horrible. Eso ni siquiera una silla de rueda puede transportarse en ese lugar, en esa ciclovía. Entonces sí, las aceras aquí en Panamá no existen, los pasos peatonales no están adaptados. Si en teoría los carros no están adaptados y no tienen esa cultura de parar, de manejar en la velocidad correcta en los lugares que te lo establece la norma de tránsito. Entonces creo que es cuestión de docencia, educar, va a ser difícil, pero si no empezamos, nunca lo vamos a lograr. Sentido, también te voy a leer algo que comentó Beauty. Dice, qué tristeza para las madres y padres que tienen niños con discapacidad, tampoco tienen una educación escolar adecuada y de calidad, y los profesores no les tienen paciencia, qué tristeza, lo he visto. Y ese es un punto muy válido e importante, porque creo que parte del tema de la educación inicia con la empatía en que los profesores, los docentes, los maestros, desde muy pequeños, induzcamos o inculcamos a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a tener empatía con esas personas con discapacidad, a darle el valor que ellos merecen, porque ahí entonces donde empieza el tema también del bullying y demás, porque un niño ve a otro, y al final son niños, pero ven a otro con una discapacidad, le dicen, ah, pero te falta esto, tú no puedes caminar, tú no esto, y tú como docente escuchas eso y tú, o sea, tú no puedes llamarle la atención, no puedes brindar una educación con respecto a ese punto, a ese tema que al final lo que va a hacer es que el estudiante pues se oprima, se deprima y demás, pues caiga pues en un punto en que su salud mental obviamente se va a ver afectada. Entiendo un Sí, poquito el pero tema de que los mismos yo te voy a decir profesores algo. los mismos profesores no se centran exactamente en si algún niño tiene alguna discapacidad, no le toman atención al 100%, sino que lo apartan en vez de adentrarlo al grupo y que se sienta cómodo con los demás. Pero entonces, Mira ¿qué clase que, de docente eres? ¿Qué clase de mira, docente eres? ¿Qué clase de profesor eres? No entiendo. ese tema me gustó, me gusta que lo hayas traído a colación porque realmente es un tema que a mí me hago la pregunta siempre por qué si nosotros queremos trabajar en la inclusión de personas con discapacidad, aislamos o esquineamos, por decirlo así, en un salón exclusivo de personas con discapacidad. Exactamente. Yo pienso que, disculpen, no sé si para muchos sí es de beneficio o qué, pero pienso que el IPE no debería existir No. porque el IPE es una institución que aísla a los estudiantes y es ahí donde los otros estudiantes que no tienen una discapacidad, vete para el IPE, Claro. tú tienes que estar en el IPE. Entonces no es la idea es de que todas las instituciones de que imparten estudios de primaria, secundaria, hasta universitarias tengan los docentes capacitados para impartir las clases, de que no sean aislados y de que los niños que están dentro del aula de clases vean a los que tienen una discapacidad igualitos a todos. Pero adivina qué pasa. Pasa que los mismos docentes tratan mal a estos niños. Claro que sí. Y me ha tocado. Niños, No, adolescentes, adultos, es que la misma sociedad, por eso es que les digo, es la misma sociedad como tal, porque cuántas veces tú no escuchas esos comentarios despectivos que incluso nosotros mismos, porque hay que aceptarlo, en alguna ocasión de la vida le dijimos algún término hasta algún amigo por algún momento de molestadera, de jodidera, lo que sea. Entonces, todo va en cuanto a la educación. Primero tenemos que educar a la sociedad como tal, a la ciudadanía con respecto a los desafíos para que las personas sepan lo que se vive desde el punto de vista de la discapacidad. Número uno, llamarle las cosas como son. Esto es muy importante. Hay que educar a la ciudadanía con respecto a todos estos temas. Y por supuesto contribuir, fomentar la participación activa de todas las personas, en dado caso no exista una política pública que realmente sea bastante moderna, actualizada y que copie el ejemplo de otras estrategias que estén en otras latitudes, porque esto es lo que tiene que hacer Panamá, copiar cosas positivas que hay en otros lugares, que hay en otros países. Por eso es que me pareció bastante curiosa la pregunta que hizo Sander con respecto al tema del deporte, por ahí mismo pregunté el tema de la recreación, pero más allá de eso, hay mucho que hacer, porque ¿saben algo? Fíjense, ahorita haciendo una radiografía de todo lo que hemos estado conversando en todo este rato, me pongo a pensar
que toda nuestra conversación ha sido más basada en nuestra experiencia y en lo que hemos vivido, más que nada en el área citadina, que es donde están los pocos avances que existen con relación a este tema. Pero háganse la idea de cómo estarán aquellos lugares rurales, esas áreas del interior del país, donde definitivamente las personas es como si no existieran porque no forman parte de la estadística como tal. Entonces, fíjense si es preocupante y estamos haciendo una radiografía, un análisis concreto con más que nada lo que vemos en la ciudad como tal, en la metrópoli. ¿Y qué pasará, imagínense, en esas áreas comarcales, en esas áreas de difícil acceso, donde obviamente allá esta problemática se junta con otras problemáticas y se convierte en una desigualdad social en todo el sentido de la palabra? Mira, ahí vi un comentario de Yaritza y me gustó bastante y creo que es la realidad. Ella dice y manifiesta de que cuando hay una persona con discapacidad cambia el entorno familiar y es la realidad. A toda la familia o prácticamente las personas que se encuentran en el círculo familiar donde está la persona con discapacidad empiezan de cero, empiezan de cero, enfrentan la verdadera realidad de las limitantes que tiene la población de personas con discapacidad. Empiezan a ver las barreras, las discriminaciones y la problemática que es como tú dijiste, Darío. Solamente estamos centrados en lo que es la parte, la ciudad, lo metropolitano, la parte urbana, pero no nos fijamos en la parte rural, que son lugares de difícil acceso en donde las personas con discapacidad ni siquiera salen de sus casas, ni siquiera salen de sus camas, ni siquiera tienen una atención médica y solamente escuchamos, murió la persona que tenía una discapacidad en la cama. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera el acceso a la salud. Y creo que nosotros siendo un país con tanto dinero, y es la realidad, tenemos dinero, tenemos bastantes ingresos, se escucha de que la economía, de que la deuda externa del país aumenta y sigue, pero hay dinero. Claro que sí. Aquí no hay dinero. Y creo que hace poquito, y no tiene una discapacidad, lo vimos en el programa de TVN Canta Conmigo, un niño que le regalaron una casa. ¿Tú crees que un niño debe vivir en estas condiciones que vivía? Ahora imagínate una persona con una discapacidad viviendo en esta condición, que hay bastante. No, y Es así lamentable. porque Exactamente. si bien es cierto, pues, hemos podido ver en Instagram más que todo, tienes vecinos, personas allegadas a alguien, ponen la voz a través de esta red social para que se abra un espacio y que podamos ayudar a esa persona. ¿Qué necesidad tiene el vecino, esa persona o sea, somos empáticos, sí, pero eso no es competencia de nosotros. Esa es competencia del gobierno como tal. Bueno, es por la falta de política que vayan acorde al beneficio de esas personas que hacen. Y la ley de equiparación de oportunidades lo dice. El Estado debe garantizar por proteger y servir a todas las necesidades de la población de personas con discapacidad. Lo dice la Convención de los Derechos Humanos, que fue ratificada por Panamá. Tampoco se cumple. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿A quién le tenemos que poner una demanda como tal? Exactamente. Es al Estado. Así es. El Estado es el que nos está incumpliendo. Y no es de ahorita, es de hace mucho tiempo atrás. En ese sentido, César, bueno, creo que nos hemos quedado un poco corto. La verdad que quisiéramos poder seguir expandiendo esto porque es un tema muy profundo y creo que una hora no es suficiente como para abordarlo. A ver si nos puedes dar un mensaje a esas personas con discapacidad que luchan día a día con este gran flagelo que año tras año, día tras día, pues le hace tanta falta, pues, el apoyo, tanta falta esa empatía de las personas. Y aquellas personas que pues acompañan a estas personas con discapacidad, que no es nada fácil Vivir ese reto. cerca. ¿Qué mensaje tú tienes para ellos? Mi mensaje va dirigido a toda la población de Panamá y del mundo entero.
Nosotros las personas con discapacidad no pedimos que tengan lástima por nosotros, solo que nos den una oportunidad. A toda la población de personas con discapacidad y sus familias, nunca permitan en la vida que los menosprecien, de que los aíslen. Nosotros somos personas capaces e íntegras para pertenecer y aportar a la sociedad. Nunca en la vida se sientan inferior a nadie, siéntanse personas profesionales. Nuestros derechos, yo estoy seguro que los vamos a hacer que nos los cumplan. ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas idóneas para defender nuestros propios derechos. Nosotros en la Constitución política tenemos los mismos derechos que todos los ciudadanos que se encuentren en nuestro país. Entonces, no se limiten, no vivan con miedo, no vivan con temor, no permitan que los discriminen ni que los juzguen. Acuérdense de una frase que fue escrita por mi persona: no hay límites que una persona no pueda atravesar. Por eso la mayor discapacidad, ¿dónde está? En nuestras mentes. Vivan sin límites, no se detengan y vamos a hacer que nos respeten. Gracias por la oportunidad le doy a ustedes de expandir este tema. Para mí es un tema sumamente importante. Si bien es cierto, soy un defensor de los derechos humanos, soy un defensor a capa y espada de la población de personas con discapacidad. Con gusto me pueden llamar cuando tengan algún tema, algún problema de esta índole. Estoy para servirles, para ayudarles, y rendirse no es opción, vamos para adelante todos. La verdad que muchísimas gracias, César, por tus palabras sabias. Creo que no hay mejor persona que tú, que has vivido muy de cerca, de repente el rechazo de muchas otras cosas más, pues que nos dé esas palabras de aliento a esas personas que viven hoy día con una discapacidad, a esas personas que están de cerca también con alguien que tiene una discapacidad. Y bueno, no sabemos, tú eras una persona que vivías tranquilamente y de la noche a la mañana te pasó el accidente y no sabemos que si nos puede pasar más adelante. Y es por eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Este speech que nos acabas de dar yo creo que va a llegar a muchas personas y la verdad que te agradecemos rotundamente ese tiempo, ese espacio que tú sacaste para pues compartir con nosotros y nuestros seguidores. Y yo sé que esto va a trascender a muchas personas. La verdad que muchísimas gracias, César. No sé, mis compañeros, que tengan que decir. Quiero que sepas que me van los ojos. Sí, definitivamente que bueno, agradecer nuevamente la oportunidad de compartir con César. Sí, hemos estado en diferentes cosas, incluso en periódico y demás. Casualmente tenemos algo pendiente porque César al inicio del live estuvo hablando del problemita que tuvo con el tema de la idoneidad en la Corte Suprema de Justicia, y eso casualmente voy a llevarlo para sacarlo en medio impreso, que casualmente ya le compartí el cuestionario, voy a compartirle, perdón, el cuestionario para ampliar este tema porque no sacaron nada acerca de esa situación que se presentó con el tema de la idoneidad, que incluso la vez pasada se hizo bastante masivo en redes sociales cuando estaban hablando de esto de que no la habían aprobado y demás. Y bueno, con respecto al tema en curso que tenemos sobre la discapacidad como tal, creo que al final cierro con eso. Todos somos agentes de cambio de una manera positiva o negativa. Ustedes escogen la que ustedes quieran, pero si ustedes no eligen la correcta, nuestro país siempre va a estar sometido en esta desigualdad. Tenemos que tratar de constantemente buscar una manera, y qué mejor de utilizar las redes sociales ahorita que estamos utilizando el Instagram. Yo pues, ya tengo varios años de ser periodista. Yo hasta ahora vengo a utilizar el Instagram como tal para hacer en vivo, porque antes no lo hacía, pero sin duda alguna siempre va a haber una persona que uno va a tener la oportunidad de tocarle el corazón, y qué mejor manera de esto de una población que definitivamente pasa una gran cantidad de desigualdad, de discriminación por el falta de acceso y por eso mismo por la falta de educación con respecto al tema. Así que César, muchas gracias
por estar con nosotros, gracias a todos los demás que Definitivamente también estuvieron gracias. presentes y nos vemos en Definitivamente otro gracias programa. por el apoyo, César, y por el tiempo y por la dedicación a este segmento que ha sido creado con mucho valor. Nosotros hemos creado este segmento para no solamente brindar la información sobre discapacidad, sino sobre muchos otros temas que vamos a venir tocando. Y de verdad que para nosotros es de de mucho valor tenerte en en esta noche tan especial. Muchas gracias de verdad a los tres por estas palabras tan bonitas. Eh, yo pienso que, como dice el otro colega, el compañero ahí, que le aguaron los ojos, pero bueno, espero que sea de alegría Sí, y de que nos dé mucho entusiasmo para poder ser ese agente de cambio, como nos dice Darío. Yo creo que deberíamos de hacer juntos un segmento de dar docencia de lo que es la ley de personas con discapacidad, términos Exacto, inadecuados para utilizar para dirigirse a esta población. Creo que es muy importante de que si sí, ellos no lo hacen como Estado, vamos a hacerlo nosotros. exactamente, sí, como exacto. dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, bueno, la montaña va a tener que ir a Mahoma. Así Ahora pues todo alegría porque sé que hay esperanza. Con esas palabras, son palabras de esperanza más que todo, porque al final, en cierta forma sí dependemos muy aparte del gobierno, pero creo que hay gente capaz de luchar Exacto. por los Todo es derechos cuestión, de las personas. todo es cuestión de educar al pueblo panameño para que el pueblo panameño entienda y sepa que estamos en un país libre y que todos somos iguales, definitivamente. claro, así mismo es. Agradecemos Así. también a todas las personas que nos han escuchado, que nos han sintonizado Y hoy. La que se verdad han que es ido muy, conectando. muy, muy importante en nuestra sociedad hoy día y esperamos pues verlos próximamente, en los próximos, por la redundancia, de los diversos temas que vamos a estar tocando aquí. La verdad que muchísimas gracias a todos por la oportunidad y César, una vez más, muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos ha brindado a nosotros. Gracias a ustedes. Perdón Recordando a un poquito todos. el tema, nosotros tenemos dos horarios que vamos a tener normalmente semanal en la semana, que son los lunes y los jueves. Los dos días son a las 8:30 de la noche, hora Panamá. Así que los esperamos aquí y pronto le vamos a estar subiendo la información que siga los siguientes segmentos que vamos a ir tocando a medida que van pasando los días. Definitivamente feliz de que estés aquí, César, y feliz noche, Carlos. Sí, Muchas gracias, Felipe. casualmente para finalizar, uno de los temas que vamos a tener por allí es anécdotas. Vamos a invitar a una familia que casualmente vivió la experiencia de pasar por el tapón del Darién. Hoy en día son refugiados en Estados Unidos. También tenemos ahí algo que tiene que ver con la pandemia de la obesidad, que actualmente se agudizó en medio de la pandemia del COVID-19 y pues post-COVID-19 también. Vamos a estar hablando de temas, otro tipo de temas también sobre belleza, entretenimiento. Vamos a hablar sobre la contaminación sonora, muy importante, ese tema viene pronto. La contaminación sonora y lumínica, que muy pocas veces se escuchan estos términos, no se habla de este tipo de contaminación y que nuestra ciudad está en aumento. Así que hasta luego. Hasta luego. Chao, bendiciones.